Euskadi y Galicia. Yo recuerdo que una vez hicimos un muchacho que estaba en el Partido Nacionalista Vasco cuando estaba en el Parlamento Europeo con nosotros, porque eran demócratas cristianos los del PNV, pues hicimos un proyecto de un ferrocarril desde Galicia a Irún, que viene en el plan de Aznar que se aprobó en La Coruña, figura ese ferrocarril y nadie habla de él. Y es fundamental para nuestros productos y para todo, para ir a Francia. Pues no sabes cómo nos pusieron en la prensa catalana, a él y a mí que me querían mucho todos ellos, y a él que era del Partido Nacionalista Vasco, que eran aliados, y habla mucho de Galeuzca, pero cuando llega algo que les perjudique no hay Galeuzca, hay solamente intereses catalanes o intereses vascos. Casi te diría mejor, intereses vizcaínos, porque las frases del fundador del Partido Nacionalista Vasco ya no se referían al País Vasco, se referían a los vizcaínos. ¿Y vosotros creéis que este entendimiento entre las dos fuerzas, PSOE y PP, son necesarios? ¿Pero puede ser posible? ¿Cómo lo veis? Es que tiene que ser posible. Si queremos que España tenga una democracia como los países adelantados del mundo, tiene que ser posible. No podemos ir a aquella imagen de Goya, de dos enterrados hasta la rodilla pegándose mazazos, matar uno al otro. Así no puede haber democracia. Si no hay alternativa de poder, no puede haber democracia. Y aquí o votas a un socialista o votas a un popular, porque los demás, cuando tú estás votando a Rosa Díez, estás votando a Zapatero. No hay broma. O cuando votas a un partido pequeño, estás votando a Rajoy. Es decir, no, mejor dicho, a Zapatero también. Es decir, aquí, si el cambio es posible, es con Rajoy. Porque todo voto que das a otra cualquier organización no sirve. Porque los nacionalistas no van a gobernar nunca. Rosa Díez no va a gobernar nunca. Y no veo más alternativa que Izquierda Unida, que tiene un diputado, me parece, o dos. Y que no hay posibilidad de que gobierne tampoco, afortunadamente. Bueno, pero fíjate, 1 o 2 diputados, lo mismo que Rosa Díez, pero al ser de ámbito nacional, con muchos más votos que los que tiene el PNV, pero ahí tienes, ahí tienes la sorpresa que en Extremadura nos está apoyando Izquierda Unida. De manera que la política puede cambiar de tal manera que no se sabe quién te puede ayudar o no te puede ayudar. ¿Y cómo veis la deriva que ha tomado el Estado autonómico en este momento, con esta especie de 17 mini-estados? No, es que no son 17 mini-estados, es que le han autorizado a esos 17 mini-estados, no, a 2 mini-estados, porque los demás están controladitos económicamente y a esto les dan unas ventajas económicas que no nos dan a nosotros. Es decir, la autonomía es un proceso de profundización de la democracia. Porque cuando estabas en Madrid, el gobierno central, Galicia estaba mucho más olvidada. Si eres sincero, hay que conocer la Galicia de antes de la autonomía y la Galicia de hoy. Cuando venía ahora a Ferrol, veía imágenes que no eran pensables antes. Y con toda la crisis que estamos sufriendo, ves que Galicia ha cambiado, y lo ven los de fuera. Y además cambiará más si el gobierno hace una política sensata, como la que está haciendo Feijóo, que no gastar más de lo que puedes y dar ejemplo de que es necesario una austeridad y una verdad presupuestaria. Y nosotros lo hacemos, lo ha hecho en Castilla-La Mancha y lo estamos haciendo en toda España, nada más que eso, ejemplaridad y las cuentas claras, y no gastar más de lo que podemos, lo que harías en una familia. Claro, pero el tema que yo veo tremendamente preocupante y un atolladero, no sé por dónde se va a salir, es que esa reforma no solo del sistema autonómico, que yo creo que es necesaria, sino también del sistema, de lo que es la administración del Estado. O sea, no es de recibo que existan 4.000, más o menos, 4.000 empresas públicas en este momento, que son tanto nacionales como provinciales, como autonómicas y como incluso municipales, y cuya deuda son 47.832 millones de euros. Exactamente. Pues eso es una barbaridad. Eso exactamente, pero yo recuerdo perfectamente que cuando nos transmitieron, cuando yo era presidente,
y venían, nos cedían cosas, aumentaban más los puestos en el gobierno central que los que yo pensaba que desaparecerían. Pues no desaparecían, aumentaban. Y recuerda que todo el dinero que podemos manejar es lo que nos da el gobierno central. Y recuerda que el Senado, que era para tratar el tema de las autonomías donde se discutiesen, no lo han querido hacer, y Fraga, que era de nuestro partido, no era el fundador, quiso hacer una reforma del Senado para que tuviese un objeto. Pero dime, ¿para qué sirve el Senado hoy? Para nada. Para nada. Para nada. Sí, Marcelo, lo que pasa es que el Estado de las Autonomías nació para, yo creo que, solucionar hasta cierto punto un problema en España, que eran las distintas sensibilidades que nacieron en las distintas comunidades españolas. Es una buena concepción. Lo que es una perversión es que haya desequilibrio entre autonomías en razón de la coyuntura política, que porque un partido nacionalista esté apoyando el gobierno de España en un determinado momento, esa comunidad autónoma salga beneficiada en los presupuestos generales del Estado y en determinadas competencias por encima de las demás comunidades autónomas. Eso realmente es lo que ha hecho mucho daño al propio concepto autonómico, que costó muchos años consolidar y conseguir, porque la idea de que el poder esté descentralizado y de que se vayan cediendo competencias para que se gobierne desde una forma más cercana es muy positiva y es buena. Lo que es negativo es que, aprovechándose de ese instrumento o pervirtiendo ese instrumento, pues se creen desequilibrios en España, porque lógicamente ningún español, por vivir en un lugar u otro, quiere tener peores condiciones de vida, peores recursos, y eso es lo que se ha fomentado por esta visión muy corta de la política, de salir del paso de la coyuntura. Y quizás la tarea del próximo gobernante, del próximo presidente del gobierno, sea primero devolver a la política y al político la dignidad que necesita esta actividad, porque en definitiva hemos acordado en eso que en filosofía política ilustrada Rousseau llamó el pacto social. Hemos acordado dotarnos de una fórmula de convivencia, la democracia, que necesita pues un acuerdo general, que es justo lo contrario a ese clima de enfrentamiento, y por lo tanto esa forma de entender la política necesita unos valores, y el político, como decía Gerardo, con su ejemplaridad debe escenificar, poner a disposición del público esos valores y después, por supuesto, afrontar todos los problemas que tenemos, entre ellos las desigualdades territoriales y todos los demás. También la crisis económica. Claro, pero y una clave de ejemplaridad no sería, porque yo siempre digo, pero ¿por qué en España no dimite nadie? Dimite nadie y cesan a muy poca gente. No, y ejemplares no son todos. Por lo tanto, estamos metidos en un buen lío, ¿eh? Porque yo no veo, creo que hay cosas que sí se pueden arreglar y que los partidos naturalmente que saben dónde tienen que incidir para arreglarlas. Y yo me temo que si no las arreglan es porque no les da la gana, porque viven muy cómodos así, y eso me parece que es un fraude enorme. Yo te sigo diciendo que la política es necesaria. Naturalmente. Y que los políticos hay que buscarlos y alabarlos que den el paso adelante. Y aquí, cuando das el paso adelante, a lo mejor ya te critican solo por dar el paso, creyendo que vas a buscar algo. Por eso conviene que den el paso a aquellos que no necesitan de la política para vivir. Por eso yo tengo el ejemplo de Mariano Rajoy, que cuando dio el paso adelante ya había ganado unas oposiciones brillantísimas, podía vivir tranquilamente ganando mucho dinero y aguantó pedradas como tú, y aguantó en su juventud meterse en la política, servir a los demás, porque le gustaba la política y le gustaba servir a la gente y meterse a arreglar los problemas del país, en Pontevedra, en Galicia y ahora en España. Y chico, esto es ejemplar, pero nadie habla de esto. Solo se habla de que si no sube las escaleras, si no dice la verdad, que si no habla. Hoy precisamente, ayer escribí un artículo para el domingo en el Correo Gallego hablando de los topicazos sobre los gallegos, que no son claros.
Dices tú, ¿cómo que no son claros? Es que no es claro Fraga cuando habla. Es que no fue claro Calvo Sotelo cuando se jugó la vida hablando. Es que Canalejas no fue claro y se jugó la vida. Es que Cánovas no se jugó la vida y murió. Es decir, que aquí, y si hablas de la literatura, pero ¿quién habló más claro que Valle Inclán en toda su vida? Es decir, que es un tópico de los gallegos que si no contestan cuando no les da la gana, o que tienen una cosa de reflexionar sobre lo que van a contestar, o preguntan para saber tus intenciones, dicen que el tópico es gallego si no lo haces, los gallegos nunca se sabe si suben las escaleras y no las bajan, decía Pío Cabanillas. Nosotros lo sabemos perfectamente si subimos o bajaban, aunque yo tenía un conocido en Orense que cuando llegaba de madrugada a casa subía de espaldas, porque le abrían la puerta a las tías que estaban en el primer piso y llegaba a las 6 de la mañana de juerga y hacía que bajaba. Entonces era el único que subía de espaldas, porque era un genio también del disimulo. Pero los gallegos hablan claro, y cuando tienen que actuar saben actuar, y lo hemos hecho siempre. ¿Y dónde está la diferencia entre el galleguismo y el nacionalismo? El galleguismo tiene que ser muy español. Está en Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro, lo que te decía antes, es gallego por nación, porque nación no quiere decir Estado. Los alemanes tienen una palabra que se llama Heimat, la patria, y otra que se llama Vaterland, la nación. Y nosotros no tenemos esas palabras, pero Galicia es nuestra patria y España es nuestra nación. Y lo que decía, y Europa